Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Esta semana es la Semana Mundial del Parto Respetado y es por eso que les quiero platicar un poco de cómo han sido mis dos experiencias de parto, que han sido completamente diferentes, una en México y otra en España, aquí en Barcelona. Y también les voy a estar compartiendo otros videos de otras mamás que también han tenido experiencias de parto, la mayoría en Barcelona, pero también en otras partes del mundo, para que veamos, nos demos cuenta qué tanto respetan las decisiones de mamá y las mamás se sienten cuidadas, respetadas en todo momento, según pues el tipo de parto y el lugar en donde lo tienen, ¿vale? Entonces primero les quiero contar de mi primer parto, que fue en la Ciudad de México, hace ya casi 6 años. Mi primer parto fue en un hospital privado en la Ciudad de México, en Polanco. Tuve algo que se llama incompetencia istmocervical o incompetencia cervical, que es que el cervix se empieza a abrir mucho antes de tiempo. Cuando tenía 20 semanas de gestación me tuvieron que hacer un cerclaje, que es cerrar el cervix porque ya se estaba abriendo mucho. De hecho lo tuvieron que hacer de urgencia y guiado con un ultrasonido porque ya estaba muy pequeñito, además se acorta y estaba muy pequeñito, y me hicieron este cerclaje y esto pues salvó mi embarazo. Lo hicieron en el mismo hospital, fue el mismo ginecólogo que tuvo a Gael, y bueno, hasta esto todo bien. Para empezar, en este hospital, que además pues yo trabajé ahí también y todo, pues todo el mundo hablaba de que las grandes ventajas que tenía hacer cesárea y de todas las desventajas que tenía hacer parto. O sea, prácticamente hacer parto era una carnicería y ponía en riesgo la vida de todos, y una cesárea era todo lo mejor, ¿no? Y eso es lo que se hablaba incluso entre los profesionales de la salud, bueno, sobre todo entre los profesionales de la salud. Entonces, esto era algo que yo obviamente no compartía, pues porque yo ya había leído mucho sobre el tema, ya sabía pues suficiente como para estar en desacuerdo con esto, y bueno, también por eso tuve algunos problemillas ahí, porque yo pues dejaba a los bebés en contacto piel con piel un rato, entonces me regañaban que estaba perdiendo el tiempo y bueno, cosas así. Pero el tema es que ya volviendo a lo de mi embarazo, pues lo tuve en este mismo hospital porque yo confiaba en el hospital, porque tienen un servicio de neonatología excelente, porque sabía que si pasaba cualquier cosa pues iban a responder perfectamente. El tema es que pues este ginecólogo, que fue el que recibió a mi bebé, pues obviamente es de la misma escuela y entonces comulgaba pues lo mismo. Y alguna vez me mencionó que quería cesárea, yo le dije no, parto, o sea, esto no es para nada indicación de cesárea, y pues como yo sabía que no era indicación de cesárea, dijo vale, pues parto. Pero me empezó a decir que me iba a quitar el cerclaje en la semana 35, cuando pues el bebé todavía no está a término. El término llega a la semana 37, de 37 a 42 es un bebé a término. Antes de la 37 pues es pretérmino, y después de la 42 es posttérmino. Entonces me lo quería quitar en la 35, diciendo que si no ya era muy peligroso, que si yo empezaba trabajo de parto con el cerclaje era peligrosísimo y que me lo tenía que quitar antes. Y yo obviamente sabía que no. Y además pues sabía dónde leer esto, o sea, iba a las revistas médicas que leo para pues temas de medicina en general, y pues obviamente había estudios, había actualizaciones, había cosas que decían pues que se tenía que quitar entre la semana 37, 36 y 37 más o menos, ¿no? Entonces yo decidí pues no ir a consultas ya y no escribirle al doctor y no hacer cita ni nada, y confiar de que todo iba bien, porque yo dije, yo lo sabía, que si yo iba ya me iba a querer quitar el cerclaje, y no quería que me quitara el cerclaje tan pronto, pues porque mi bebé estaba pequeñito. En la semana 35-6, si me acordé, me dijo que el doctor me habló y me dijo, tengo que revisarte porque me voy de vacaciones y tengo que ver cómo está todo, ¿vale? Para irme tranquilo. Y yo, bueno, vale. Le dije, pero no me vayas a quitar el cerclaje todavía, o sea, todavía está bien. Y él, no, que está bien, no te lo voy a quitar, solo quiero revisarte y tal, vale. Entonces voy, me hacen un monitoreo, y llega el doctor y me dice, pues ya estás en trabajo de parto, ya no te puedes ir. Y yo, ¿cómo?
Obviamente, o sea, no había tenido absolutamente nada de dolor, ningún dato de que había iniciado, es más, ni siquiera había tenido pródromos de trabajo de parto, o sea, que son estos como contracciones que te dan de pronto antes, como semanas antes, como para prepararte. Ni siquiera había tenido eso, nada, 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 nada. Y él, no, sí, ya estás en trabajo de parto, ya no te puedes ir, talala. Le habló al anestesiólogo y el anestesiólogo llegó casi inmediato. Él tenía muchísima prisa, o sea, él quería que ya saliera, ya, ¿no? Yo no, pues déjame, le hablo a mis hermanos para que me traigan mis cosas, no sé qué, a mi mamá que quería estar, no sé qué, y llega el anestesiólogo y me dice que ya no aguantas el dolor. Y yo, no tengo nada de dolor, no, o sea, no. Y me dijo, ¿y entonces? Y le dije, y me dice, ¿cuántas semanas tienes? Y yo, 35, 6. Me dice, ¿y entonces por qué? O sea, me dijo, ¿y por qué no mejor te las inhibe? Y yo, pues no sé. Y me dijo, bueno, ya, volteate, te la voy a poner. Y yo, tonta, pues no, ya no dije nada, me dejé que me pusieran el bloqueo, me pusieron un bloqueo epidural, no había tenido ni un pródromo, me pusieron bloqueo epidural completo, entonces ya no me pude mover, ya no sentía las piernas, ya no sentía nada. Me llevaron a un quirófano en donde todo estaba estéril, en donde todo el mundo, bueno, es que así es en México y está muy mal, todos con cubrebocas, todo estéril, todo tal, entraban y salían muchísimas personas, luz, la música que había puesto el anestesiólogo, hablando puros hombres, obviamente, bromas de hombres, ya saben, pesadas, y yo así, ¿no? Con mi marido en plan, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Yo había estado ahí 1,000,000 de veces, ¿saben? Y yo ya lo había sentido, que no era algo tan agradable para las mamás, pero sentirlo en carne propia de verdad, que era una sensación muy de que eres ajena a tu propio parto y que te están obligando a hacer cosas que no deberían de ser, porque además yo sabía que esto estaba mal, que lo que estaban haciendo estaba mal. Cuando me pusieron ya el bloqueo, el ginecólogo empezó a hacerme tactos cada minuto y en cada tacto me hacía esta maniobra, que no me acuerdo cómo se llama, Hoffman creo, en donde separan las membranas pues para romperlas más rápido e inducir más bien estas contracciones. Y me puso oxitocina a tope. Y de hecho los residentes llegaron y le dijeron, oye, es que ya tiene a tope, o sea, ya es dosis máxima. Y él le decía, no, súbele más. O sea, esto es súper peligroso porque puede ocasionar atonía uterina y puede ocasionar también contracciones desorganizadas que puedan causar asfixia en el bebé. O sea, un montón de cosas. O sea, todo mal, porque él ya se quería ir, porque al otro día se iba a Acapulco de vacaciones o a un congreso y quería sacarlo pues rapidito, ¿no? Total, obvia, y me decía, no, es que ya, no, o sea, créeme, va a salir inmediatamente, o sea, ya está. Obviamente no salió inmediatamente, con oxitocina a tope, tardamos todavía 6 horas, y ya después de las 6 horas, todavía, como no salía, obvio, porque no estaba listo para nacer todavía, me empezaron a hacer la maniobra de Christeller, que es esta en donde se te ponen encima para empujarte. Y esta maniobra está completamente contraindicada, no se debe de hacer porque puede desprender la placenta y entonces eso es una super emergencia. Y entonces me empezaron a hacer esta maniobra. Yo sí le dije al anestesiólogo, no quiero esa maniobra, no voy a pujar. Y él, ¿qué? No sé qué. Y le dijo el ginecólogo que no quiere maniobra. Y entonces empezó a reír el ginecólogo y dijo, ¿qué? ¿Has leído que hay algún problema con esa? Y yo, sí, está contraindicada. O sea, pero de verdad todo feo, todo mal. O sea, peleando lo que no se debe de hacer, ¿no? Y el punto es que al final salió, todavía cuando salió, yo había pedido contacto piel con piel, yo había pedido pinzamiento tardío del cordón. Y el pinzamiento tardío del cordón lo hizo entre comillas, porque pinzamiento tardío del cordón es hasta que deje de latir el cordón. Él contó 1 minuto, pero con el bebé aquí, no me lo puso encima, o sea, con el bebé aquí, o sea, él no tenía ni idea de cómo atender un parto. Lo tenía aquí y contó hasta 60 y luego ya cortó el cordón y me lo dio. Bueno, y cuando estaba haciendo eso, los demás diciendo, ¿y te quieres comer también la placenta? O sea, burlándose de que yo había pedido este pinzamiento tardío del cordón porque era muy hippie, ¿no? Y porque había pedido contacto piel con piel, que no se lo llevaran, lactancia materna desde la primera hora y haciendo ese tipo de bromas, ¿no? El pediatra que recibió a Gael es un super pediatra que de verdad lo hizo todo súper bien y no comulgaba con estas ideas conmigo, pues, de que fuera todo natural y tal, pero lo respetó todo
y fue súper respetuoso y muy lindo y tal. Todo el tiempo que él estuvo aquí, no le indicó nada de fórmula, estuvo, o sea, al pie de la letra siguió lo que yo le pedí. Y esto lo agradezco mucho en un hospital en donde creen que eso es hacerle daño al niño, ¿no? Entonces, bueno, el ginecólogo me hizo episiotomía, lo cual me causó dolor más de 9 meses, que la episiotomía pues ya no está indicada, o sea, las indicaciones deben ser muy limitadas porque ya, o sea, se usaba la episiotomía, que es este corte que te hacen en el periné para que salga más fácil la cabeza y evitar un desgarro. Pero el tema es que los desgarros, la gran mayoría de los desgarros son de primer grado y se curan en días. Pero la episiotomía tarda meses en curar porque es músculo, es piel, es todas las capas se cortan, ¿no? Y bueno, tarda mucho y es muy doloroso. Entonces, bueno, me hizo episiotomía cuando no estaba indicada. O sea, el bebé estaba chiquito, o sea, pesó menos de 3 kilos. Y ya, entonces obviamente él nació chiquitito y esto pues obviamente tuvo algunas cosas que le costaron trabajo hacer. O sea, respiró bien, se fue a casa y tal, pero obviamente en el neurodesarrollo, en la hiperbilirrubinemia, hay reflujo, o sea, cositas que no es lo mismo que nazca en la semana 36, que nazca en la 37, que nazca en la 38, que nazca en la 39. O sea, cada semana le va dando un montón de madurez. Entonces, bueno, pero yo me quedé con esa sensación de enojo, de que me habían robado mi parto, de que me habían maltratado, de esta violencia obstétrica, que a ver, nadie me golpeó, nadie me insultó, ¿saben? Pero todo este ambiente es violencia obstétrica, digan lo que digan, ¿vale? Y lo más triste es que esto yo lo vi 1,000,000 de veces en México con partos con otras mamás, muchas veces. Entonces, y por eso yo trataba de darles este contacto piel con piel a las mamás, mínimo para dar algo, ¿no? Porque les habían robado todo. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces, pues como eso es la normalidad, solamente la ginecóloga con la que yo trabajaba ya al final, que es Nelia Char, ella sí hacía parto y hacía todo esto que se tiene que hacer de respetar, ¿no? Las decisiones y tal. Pero antes de ella yo no había conocido a nadie que lo hiciera. Ya fue muy largo el video, así que mejor lo voy a cortar y en el siguiente les voy a hablar de mi experiencia de parto en Barcelona, que ha sido completamente diferente.